Bueno, hoy les voy a hablar sobre los fundamentos de programación web. Muchas veces pasa que tenemos muchas confusiones y no sabemos organizar nuestras ideas o ver hacia dónde va a llegar un proyecto. Tenemos en la cabeza que es un proyecto, que son tomas de decisiones, que es factibilidad, que es un presupuesto, que es tecnología, que es función, costo, mapa de navegación. Todo este tipo de ideas lo tenemos hecho bola y entonces yo les voy a enseñar a cómo organizarlo y cómo se va empezando a desarrollar a través de paso a paso. Primero tenemos que saber qué es un proyecto. Un proyecto es un conjunto de actividades específicas y coordinadas para alcanzar un objetivo específico en un tiempo determinado. Después tenemos que saber qué son las tomas de decisiones. Para hacer un proyecto tenemos que aprender a tomar buenas decisiones y esto nos habla de que es un proceso de elegir entre dos o más alternativas para resolver un problema o alcanzar una meta. Después tenemos que saber los tipos de factibilidad. En estos está la técnica. Evalúa el sistema o puede desarrollarse con la tecnología disponible. Analiza costos y también beneficios, pero eso ya está dentro de la económica. Después existe otra que es la operativa, que se encarga de verificar si el sistema funcionará con los recursos actuales. Después tenemos que saber algo que es muy importante, que es la tecnología. Este concepto nos habla de que es el conjunto de conocimientos, herramientas y procesos aplicados para resolver problemas o satisfacer necesidades. Después vamos a hablar sobre la diferencia entre un hardware y un software. El hardware son componentes físicos de la computadora y el software son programas y aplicaciones que se ocupan dentro de este o que se ejecutan. Después saber qué es el costo. Es muy importante saber qué es el costo porque al querer desarrollar esto tenemos que tener los conceptos básicos. El costo es el valor monetario de los recursos utilizados en un proyecto. También tenemos que saber qué es un presupuesto. El presupuesto es una estimación de los ingresos y gastos de un proyecto en un periodo determinado, o sea, saber cuánto económicamente se va a requerir para el proyecto. Después tenemos que saber el concepto básico de qué es una entrevista, esto para conocer más allá de todo. En sí, una entrevista es una técnica para recolectar información mediante preguntas directas a personas clave. Después tenemos que saber sobre las entrevistas, una entrevista estructurada versus una que no esté estructurada. Una estructurada son preguntas definidas eh, con un como que objetivo específico. Y las no estructuradas son preguntas abiertas y flexibles, o sea, como para tener más conocimiento abierto sobre el tema. Después vamos a saber qué es un cuestionario. El cuestionario va a basarse de ahí para hacer una entrevista. Un cuestionario es una herramienta con preguntas escritas para recopilar datos de varias preguntas, o sea, saber bien la información específica. Después vamos a saber qué es un mapa de navegación y planificación web, o sea, en esto es un como subtema. El mapa de navegación es un esquema que muestra la organización y la jerarquía de las páginas de un sitio web. Después tenemos que saber qué son los tipos de mapas de navegación o cuáles son. Existe el lineal, el jerárquico, la red y el mixto. Después es saber sobre la gráfica de Gantt. Muchas personas tal vez ya la conocen y otras tal vez no. Es un diagrama de barras que muestra las tareas de un proyecto, su duración y su secuencia. Después vamos a ir con el diseño y el lenguaje web. Primero es saber qué es una hoja de estilo CSS. Recordemos que las siglas CSS es en sí es, las siglas dicen Cascading Style Sheet. Se usa para diseñar y dar formato a elementos HTML de una página. Después vamos con qué es HTML, que es algo diferente.
HTML, sus siglas son Hypertext Markup Language, el lenguaje que estructura el contenido de las páginas web. Después vamos a ver la estructura básica de HTML. Bueno, y les decía, la estructura básica es que, por ejemplo, el primer punto se tiene que reubicar lo que les puse en la imagen anterior. Después, las siglas, que son estas, son muy importantes. Y dentro de estas se pone HTML. Debajo de esto se pone igual y se pone head, o sea que es la cabeza. Después de esto se abren otras, se pone el título y se vuelve como que a cerrar. Después otra vez es head, body, H1 Hola Mundo, porque esta es la estructura, o sea, para iniciar. Después se pone body, que es el cuerpo, y volvemos a cerrar con HTML. Bueno, ahora vamos a saber qué es una etiqueta o directiva. Son instrucciones que indican cómo se debe mostrar o comportarse un elemento web. O sea, esto es súper indispensable. Después es ver la función de etiquetas de apertura y cierre, que marcan el inicio, que es, por ejemplo, cuando abrimos las que son como así, son unas viñetas. Y también saber qué es el fin, que ya es cuando se agregan las mismas viñetas, que son de cierre, pero se le agrega una diagonal. Esto es parte de un elemento HTML. Después vamos a ir con la sintaxis HTML básica, que empezaremos viendo que es un bloc de notas, porque desde ahí es un fundamento principal. Un bloc de notas es un editor de texto simple donde se puede escribir un código HTML y es súper fácil. Bueno, entonces vamos a saber cómo insertar un título en HTML. La sintaxis del título es que se abre la viñeta, se pone título, pero en inglés, porque recordemos que el lenguaje es en inglés. Se cierra la viñeta, se pone mi página o el título que quieran, se vuelve a abrir una y se pone una diagonal y se pone título otra vez y se cierra. Después vamos con insertar una imagen. Se abre la viñeta, se pone IMG, SRC es igual a, ponemos una comilla, img.jpg, cerramos la comilla y después cerramos la viñeta. Después vamos a ver la lista no numerada, que en este caso, o sea, de aquí se pueden ir basando en la imagen que les dejé al principio, o sea, yo solo les estoy leyendo las siglas. La lista es, se abre viñeta, UL, se cierra viñeta, se abre otra, se pone LI, se cierra, se pone ITIM, se abre una, se pone diagonal, se pone LI, se cierra viñeta, se abre otra, se pone diagonal, UL y se cierra. Ese es un ejemplo. Después vamos a ver el salto de línea, o sea, para poner una línea más abajo. Como se los dejé en la primera imagen, o sea, pueden regresar si tienen alguna duda. Y se abre una viñeta, se agrega BR, se cierra viñeta. Después vamos a hacer un hipervínculo a otra página, que en sí es un link. Para se va a abrir la viñeta, se pone a href, es igual a, se pone una comilla y se le pone ur, se cierra la comilla, se abre otra, se agrega texto, se abre una, que ya se supone que esta es para cerrar, se pone una diagonal a y se cierra otra vez la viñeta. Después vamos a ver cómo crear un formulario en HTML. Esta imagen también se las dejé hace un segundo antes de que empezara a dar la explicación. Esto nos habla de que vamos a abrir form con las viñetas. Después bajamos y se abre otra viñeta y se pone label, se cierra.
nombre, dos puntos, viñeta, diagonal, label, se cierra. Otra vez, en la parte de abajo se pone viñeta, input, type, es igual, y se pone una comilla, text, comilla, se cierra. Después es otra vez abrir viñeta, input, type, el signo de igual, comilla, submit, comilla, se cierra, se abre una viñeta, se pone diagonal, form y se cierra. Bueno, y ahora vamos al apartado de redes y páginas web. En este vamos a ver qué es una red de computadora, que es un conjunto de dispositivos conectados para compartir recursos e información. Después tenemos que saber qué es Internet. El Internet es una red global de redes que permite la comunicación y el acceso a información. Después vamos a ver qué es una página web. Es un documento digital accesible mediante un navegador web. Después es ver qué es una página web estática, que nos quiere decir que es lo mismo pero no cambia su contenido automático. Un ejemplo puede ser una página de presentación personal, o sea, ya no cambiaría el contenido. Después es una página web dinámica, que es otro tipo de contexto, que su contenido puede cambiar su interacción o desde su base de datos. Un sitio web también es un conjunto de páginas web en un mismo dominio, o sea, son diferentes páginas, pero en uno solo. Después vamos a ver los elementos de conexión, que en este viene el hipertexto, que es un texto con enlaces que llevan a otros documentos o secciones. Después es saber qué es un hipervínculo, que es muy conocido como enlace o link. En este es un elemento que conecta a un documento con otro. Después vamos a saber qué es un dominio, que es muy importante. También viene dentro de esta abreviación, que es un nombre único que identifica un sitio web. Por ejemplo, puede ser www.miweb.com. O sea, es un ejemplo muy básico y es el nombre por el que se clasifica la red. Después vamos a ver qué es un hosting. Es un servicio donde se almacenan los archivos del sitio web para que estén disponibles en Internet. Después vamos a ver los tipos de hosting, que es compartido, dedicado, es un VPS o un cloud, o sea, son varios. Después vamos a ver una comparación de hostings, que esto es muy importante. Vamos a ver las ventajas y desventajas de un hosting público y de uno privado. En el público, sus ventajas es que es económico y es fácil de usar. Sus desventajas es que no es seguro y que es de menos control, o sea, no lo pueden controlar tanto. Y el de uno público, sus ventajas es que es más seguro y de más control, y sus desventajas es que es más costoso y requiere más experiencia. Esas serían una como tabla comparativa. Después vamos a ver lo que son las URLs y la navegación. El significado de URL o URL es Uniform Resource Locator. Es la dirección de un recurso en Internet. El URL, un ejemplo puede ser que sea una página, por ejemplo, https, diagonal, www.ejemplo.com, página HTML. Después, vamos a ver un esquema de URL. Y bueno, como les dejé hace rato la imagen, es el URL y su estructura. Recordamos que el URL es la dirección de un recurso web y el ejemplo es el que les puse, que es una liga. En este está el protocolo que está al principio, que se tiene que poner el https, diagonal. Después es el dominio, que es www.ejemplo.com. Y después la ruta, que sería donde nos lleva a la página HTML, o sea, que es el contenido. Después vamos a ver lo que es. Ahora vamos a ver qué es un motor de búsqueda, que es otra cosa importante.
Es un software que busca información. Un ejemplo podría ser Google, que muchos lo conocemos. Después puede ser la investigación de qué son navegadores web, que por ejemplo puede ser Chrome, Firefox y Safari. Otra cosa que vamos a ver son los protocolos y publicaciones web que son muy indispensables en este tema. Vamos a ver primero qué es un protocolo. Un protocolo es un conjunto de reglas que permiten la comunicación entre dispositivos. Un protocolo FTP es que sus siglas son File Transfer Protocol, permite transferir archivos entre el equipo y el servidor. Después vamos a ver cuáles son los pasos para publicar en FTP. El número 1 es crear una página web, que esto pues no es nada sencillo, pero pues es lo primero que tenemos que hacer. Después vamos a abrir un cliente FTP, que puede ser como FileZilla. Después podemos iniciar sesión con los datos del servidor. Después tenemos que seleccionar archivos del sitio web, después subirlos a la carpeta pública del servidor y paso siguiente tenemos que verificar el sitio desde el navegador. En sí, en esta conclusión a la que llegamos, es que en este recorrido abarca desde conceptos básicos de proyectos web hasta la estructura técnica del HTML y la publicación en línea. Con esta base estamos listos para desarrollar y publicar páginas web funcionales, ordenables y accesibles. Esto es súper fácil y súper sencillo y yo les di nada más como un contexto de todos los conceptos que a veces nos revuelven. Gracias.